Hola a todos y bienvenidos a Biblioteca Resumida. Aquí encontrarás los mejores resúmenes de libros, perfectos para aquellos que aman la lectura, pero que no siempre tienen el tiempo para leer cada página. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún resumen. Vamos a empezar. Resumen de Daytonomics de Paloma Llaneza. Introducción. Desde las primeras líneas, Paloma Llaneza despliega una reflexión inquietante. La era del dato no es una casualidad ni una simple evolución tecnológica, sino un fenómeno que ha penetrado hasta lo más profundo de la sociedad, configurando una nueva realidad económica, política y humana. Nos encontramos inmersos en una arquitectura invisible construida a partir de nuestros movimientos, emociones, decisiones y deseos, donde la privacidad ya no es un derecho, sino una ilusión que se desvanece a cada clic. El libro no propone una tecnofobia ciega, sino una disección lúcida de las implicaciones del ecosistema digital. Llaneza plantea un análisis jurídico, filosófico y político de las estructuras de poder que sustentan el capitalismo de vigilancia, mientras invita a una revisión crítica de la libertad individual en un mundo regido por algoritmos. Cada capítulo se convierte en una estación que recorre este paisaje distópico donde el consentimiento es un simulacro y los derechos fundamentales se diluyen en términos y condiciones ininteligibles. Capítulo 1. Dataísmo. La autora describe el dataísmo como una religión contemporánea, una fe en la supremacía del dato como explicación última del comportamiento humano. En esta nueva teología secular, todo se puede cuantificar, desde la felicidad hasta las relaciones interpersonales. Se impone así un reduccionismo que margina la experiencia subjetiva en favor de una narrativa estadística que promete eficiencia, predicción y control. Llaneza examina cómo esta lógica se ha instalado en el tejido institucional, empresarial y personal, penetrando incluso los ámbitos más íntimos. La emoción se mide en pulsaciones, el amor en interacciones digitales y el rendimiento laboral en métricas automatizadas. Este culto al dato no solo desplaza la ética, sino que normaliza la vigilancia y transforma al individuo en mercancía. El valor del ser humano ya no reside en su dignidad, sino en la utilidad de su rastro digital. Capítulo 2. Doppelganger. Surge la figura del doble digital, un reflejo invisible pero operativo que nos antecede y nos define ante las máquinas. Este doppelganger no es una copia inofensiva, sino una entidad que acumula información sobre nosotros más allá de nuestro control. Con cada conexión, actualización, comentario o compra, alimentamos a esta réplica que toma decisiones por y para nosotros, desde qué anuncios vemos hasta la probabilidad de obtener un crédito. Llaneza relata cómo este doble no solo nos delata, sino que condiciona nuestra vida en ámbitos impensados. Un algoritmo puede determinar la idoneidad de una madre para obtener la custodia de sus hijos o la fiabilidad de un ciudadano ante las autoridades. El derecho a la rectificación, al olvido o incluso a la identidad queda sometido a la lógica opaca de los sistemas automatizados. En un mundo de silicio, el yo ha sido desmembrado en fragmentos de datos. Capítulo 3. Todo es percepción. La verdad ha sido sustituida por percepciones diseñadas. En la era de la postverdad, lo importante no es lo que sucede, sino cómo se interpreta y distribuye en el ecosistema digital. Llaneza disecciona la manera en que las plataformas han convertido la información en un producto moldeable, personalizado y dirigido, lo que permite construir burbujas cognitivas que refuerzan nuestras creencias y distorsionan la realidad. Este fenómeno no solo afecta al individuo, sino al sistema democrático. Las elecciones se deciden por algoritmos que segmentan al electorado con mensajes dirigidos emocionalmente. La manipulación ya no necesita de censura, solo de sobrecarga informativa y diseño persuasivo. En este terreno, la verdad se convierte en un artefacto opcional,
y la percepción sustituye a los hechos como base de lo real. 4. Google, el memorioso. La autora hace un paralelismo entre Google y Funes el memorioso, el personaje de Borges incapaz de olvidar. Google es la memoria del mundo, pero una memoria controlada por intereses privados y mecanismos poco transparentes. Cada búsqueda, cada historial, cada preferencia queda archivada, categorizada y disponible para explotar o censurar. La ubicuidad del buscador lo ha convertido en juez, editor y curador de nuestra experiencia en línea. Llaneza explica cómo el sesgo de los algoritmos de búsqueda determina qué conocimientos consideramos relevantes, cómo accedemos a la información y qué partes de nuestra historia personal permanecen expuestas o enterradas. Así, el control de la memoria colectiva se privatiza y se convierte en una herramienta de poder. Capítulo 5. Casandra. Inspirándose en la figura mitológica de Casandra, la profetisa condenada a no ser creída, Llaneza se pregunta por qué advertencias tan claras sobre el rumbo distópico del capitalismo digital han sido ignoradas. Juristas, tecnólogos y activistas han alertado sobre la erosión de los derechos, pero sus voces no encuentran eco en una sociedad seducida por la comodidad tecnológica. La autora expone los fallos estructurales del marco legal europeo y la lentitud institucional frente al vértigo del cambio digital. Aunque existen leyes como el RGPD, su aplicación es incompleta, y muchas veces los estados son cómplices o beneficiarios del ecosistema de vigilancia. Casandra no solo advierte, también denuncia la complicidad colectiva que prefiere mirar hacia otro lado mientras la privacidad se convierte en una mercancía obsoleta. Capítulo 6. Addiction by Design. Llaneza se adentra en los mecanismos de diseño persuasivo implementados por las plataformas para fomentar la adicción. No se trata de una consecuencia colateral, sino de una estrategia deliberada basada en los mismos principios de las máquinas tragaperras: recompensas variables, refuerzo intermitente y dopamina. La economía de la atención es una economía de la compulsión. Los usuarios se convierten en esclavos de notificaciones, actualizaciones y me gusta que ofrecen pequeñas dosis de validación. La autora pone especial énfasis en el impacto sobre la infancia y la adolescencia, segmentos especialmente vulnerables. Las plataformas crean entornos que dificultan la desconexión, explotan la ansiedad y erosionan la autonomía. La adicción digital no es un accidente, es una industria. Capítulo 7. Manipulation by Default. Aquí se explora cómo los entornos digitales están diseñados para manipular las decisiones del usuario por defecto, aprovechando sesgos cognitivos y falta de información. El consentimiento, piedra angular de la protección de datos, se vacía de contenido cuando se obtiene mediante interfaces opacas, opciones preconfiguradas y laberintos normativos. Aceptar cookies, permitir ubicaciones, autorizar accesos se ha vuelto una rutina mecánica, desconectada de la comprensión real del usuario. Llaneza desmonta la falacia del consentimiento informado, mostrando cómo incluso los expertos caen en las trampas de diseño que maximizan la extracción de datos. La manipulación es la regla, no la excepción, y está institucionalizada en la lógica del negocio. Capítulo 8. GAFA. Google, Apple, Facebook y Amazon no son simplemente empresas exitosas, son estructuras de poder transnacional que compiten con estados. La autora compara su capacidad de influencia con la de imperios económicos. Determinan normas, condicionan políticas y establecen modelos de consumo y comunicación. Los GAFA no están sujetos a los controles democráticos tradicionales, operan en zonas grises donde la regulación llega tarde o nunca. Cada una de estas empresas representa un pilar del ecosistema digital. Google organiza el conocimiento, Apple diseña el hardware de acceso, Facebook explota las relaciones humanas y Amazon controla la logística del deseo.
Su concentración de poder, datos y capacidad predictiva es inédita en la historia moderna. Llaneza advierte que el verdadero conflicto del siglo XXI no será entre naciones, sino entre soberanías, la del ciudadano frente al algoritmo. Capítulo 9. Familia. En este capítulo, Llaneza reflexiona sobre cómo la digitalización afecta los vínculos más íntimos, la familia. Con tono crítico pero también introspectivo, expone cómo los entornos tecnológicos están reconfigurando las dinámicas afectivas y de control dentro del hogar. Desde asistentes virtuales que median las rutinas diarias hasta la vigilancia digital de los hijos, el hogar ya no es un refugio privado, sino un nodo más en la red de datos. La autora plantea una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto los padres tienen derecho a vigilar digitalmente a sus hijos en nombre de la protección? Llaneza entrelaza ejemplos de la vida cotidiana con análisis legales y sociológicos, retratando un nuevo modelo de familia, donde el afecto convive con sensores y algoritmos, y donde el control parental podría convertirse, sin quererlo, en una forma de opresión consentida. Capítulo 10. Sensorium. Aquí, Llaneza se adentra en la dimensión sensorial del control digital. Con prosa aguda y referencias a la fenomenología, describe cómo los dispositivos tecnológicos han ampliado nuestras capacidades sensoriales, pero también han moldeado la manera en que percibimos el mundo. Las interfaces ápticas, los relojes inteligentes, las gafas de realidad aumentada, todo configura un nuevo entorno sensorial que reemplaza la experiencia directa con una experiencia mediada. Este sensorium hiperconectado redefine la relación entre cuerpo y entorno. El cuerpo ya no es solo biológico, sino un nodo de interacción que genera y consume datos continuamente. Llaneza señala cómo esta transformación impacta en nuestra percepción del espacio, del tiempo y hasta de nosotros mismos, promoviendo una constante dependencia sensorial que favorece la vigilancia y el control corporativo. Capítulo 11. Nuestros cuerpos, nosotros. En uno de los capítulos más íntimos y críticos del libro, la autora analiza el papel del cuerpo como productor de datos. Llaneza denuncia cómo la salud y el bienestar se han convertido en campos minados de vigilancia, pulseras de actividad, aplicaciones de fertilidad, medidores de glucosa conectados. Todo lo que antes era privado, el ritmo cardíaco, el ciclo menstrual, la calidad del sueño, ahora forma parte del ecosistema digital. Nuestros cuerpos se han convertido en los nuevos campos de extracción de datos, sentencia. También introduce la idea de la biovigilancia, un concepto que combina vigilancia con biología, en el que el propio cuerpo es monitorizado no solo por razones médicas, sino también comerciales y sociales. Este cuerpo controlado y cuantificado, dice Llaneza, amenaza con reconfigurar nuestras identidades y relaciones sociales bajo una lógica de productividad, salud y autocontrol permanente. Capítulo 12. Tracking. Este capítulo se centra en el seguimiento constante al que estamos sometidos a través de nuestros dispositivos. Llaneza presenta una genealogía del tracking digital, desde las cookies hasta los sofisticados sistemas de geolocalización y reconocimiento de patrones de movimiento. Denuncia cómo la promesa de personalización y comodidad ha enmascarado una pérdida radical de autonomía. Cada desplazamiento, cada clic, cada movimiento corporal se convierte en una señal interpretada y almacenada. La autora introduce el concepto de colonización del espacio cotidiano, en el que nuestros trayectos, ritmos y rutinas son absorbidos por plataformas que los monetizan y los usan para moldear nuestras decisiones. La autora denuncia que no se trata de simples datos de localización, sino de una narrativa oculta que dibuja nuestros hábitos, vulnerabilidades y deseos. Capítulo 13. Data Valence. En el capítulo final de esta sección, Llaneza desarrolla uno de los conceptos clave de su ensayo, la data valence,
la vigilancia estructural basada en datos. Apoyada en referencias académicas y filosóficas, describe cómo hemos pasado del panóptico Foucaultiano al panóptico digital distribuido, donde ya no es necesario que alguien nos vigile activamente. Somos nosotros quienes, al interactuar con dispositivos y plataformas, generamos voluntariamente la información que permite vigilarnos. La dataveillance no solo vigila comportamientos, sino que anticipa acciones, predice conductas, crea perfiles que condicionan nuestras oportunidades y acceso a derechos. Llaneza cierra el capítulo con una advertencia clara. Estamos entregando las riendas de nuestra libertad a sistemas invisibles, legitimados por la conveniencia y la aparente neutralidad tecnológica. El reto, sugiere, es político y ético. Recuperar la soberanía sobre nuestros datos y resistir a la lógica de la vigilancia normalizada. Capítulo 14. Data Breach. En este capítulo, Llaneza desnuda la superficialidad con la que se maneja el concepto de data breach en la vida cotidiana y empresarial. Relata cómo la exposición de datos personales ha dejado de ser una excepción para convertirse en una constante asumida. Las filtraciones, lejos de provocar escándalo o acciones judiciales masivas, parecen solo causar fatiga y resignación. La autora ahonda en la psicología de la indiferencia digital, donde los usuarios se sienten impotentes y desconectados de las consecuencias de que su información esté dispersa por la red. Llaneza denuncia cómo muchas empresas ni siquiera reportan los incidentes o lo hacen de forma opaca, y cómo las autoridades de control carecen de medios reales para imponer sanciones proporcionales. El capítulo actúa como una llamada de atención al letargo social ante una problemática que vulnera derechos fundamentales. Capítulo 15. La gran mentira. Este capítulo disecciona la promesa engañosa de la gratuidad en Internet. Llaneza expone cómo el modelo de negocio basado en datos personales se sustenta en una mentira fundacional, la idea de que los servicios digitales no tienen coste. En realidad, el usuario paga con su privacidad, con su comportamiento convertido en mercancía para los anunciantes. La autora compara esta lógica con un trueque desigual, donde el usuario ignora el verdadero valor de lo que entrega. Describe cómo el lenguaje técnico y legal es usado para encubrir el funcionamiento real de este sistema, y cómo incluso las políticas de privacidad están diseñadas para desalentar su lectura. Llaneza apunta directamente a las grandes tecnológicas como arquitectas de este espejismo y reclama un cambio estructural en la manera de concebir el consentimiento y el control de la información personal. Capítulo 16. Nada que ocultar. En este capítulo final, la autora desmonta el argumento más común con que se justifica la pasividad ante la vigilancia masiva. Yo no tengo nada que ocultar. Llaneza demuestra que esta frase es una falacia peligrosa que legitima el control y la erosión progresiva de libertades individuales. Argumenta que la privacidad no es solo un derecho individual, sino una garantía colectiva que protege al conjunto de la sociedad. Invoca ejemplos históricos donde la falta de privacidad abrió las puertas a regímenes autoritarios, y cómo hoy, en un entorno tecnificado, el riesgo es más insidioso. La autora cierra el libro con un llamado a la responsabilidad ciudadana, reclamando conciencia, legislación efectiva y cultura digital crítica. No se trata de esconderse, sino de decidir quién puede vernos, cómo y por qué. Y hasta aquí el resumen de hoy en Biblioteca Resumida. Espero que te haya gustado y que te animes a leer el libro completo. Si te pareció útil o interesante, no dudes en darle un pulgar arriba, eso nos ayuda muchísimo. También te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos resúmenes. Gracias por vernos y hasta el próximo libro.